Pues bienvenidos a otro episodio de e-commerce al cubo. En esta ocasión tenemos un gran amigo, bueno, a título personal, que es, y parte de la familia de Cubo, que es Checo Pérez de Prix. No es el conductor de Fórmula 1, es el conductor de Prix, que es una de las farmacias con mayor crecimiento en el e-commerce en México y en algunas otras partes de América Latina, creo que en Colombia. Ahorita nos contarás. Pero bueno, aquí está Checo y gracias por venir, Checo. Muchas gracias. Mi familia también los considero amigos en lo personal, entonces feliz, es una charla en familia. Me encanta. Oye, platícame, ¿cómo empezó tu historia? Porque ¿qué haces en México, güey? Llegué casi por accidente, como muchos españoles. Llegaba una crisis a España, yo estaba en Grupo Intercom, una incubadora de negocios importante, y empezamos a vislumbrar que en el mercado español todavía no nos iba a dar para todo lo que queríamos crecer. En aquel momento estaba en Fanscope, redes sociales aficionados a equipos de fútbol. ¿En qué año fue esto? Debería ser 2000... En Fanscope yo entré como en 2007, 2008, o sea, muy en los inicios de Internet. Aquello era una locura, era un negocio de mucho volumen de tráfico y un modelo incierto en publicidad. Todavía no estaba tan claro los Facebook, ni todas las redes sociales que tenemos ahora, y esto era un sitio para cada aficionado a un equipo de fútbol. En el Atlético era colchonero.com, emblema en España, en el Barcelona blaugranas.com, Real Madrid, y desarrollamos desde España, teníamos la filosofía de desarrollar cada uno de los países de Latinoamérica. Entonces teníamos en Argentina, teníamos en Brasil, teníamos en México, y un poco cuando subía el tráfico había que hacer una monetización más específica, con marcas algo más premium, y sale la oportunidad de venir a México. Okay. Entonces yo vine por 2 semanas, llevo ya cerca de 12, 14 años, mujer mexicana, entonces esa es mi gran experiencia. Llegué, un arranque duro, porque estaba 2 semanas en México, una en España, así estuve casi, yo te diría que cerca de 1 año, ya decidí quedarme, y a día de hoy son de esas decisiones que se dan casi por accidente, pero no me arrepiento. ¿Y cómo fue la primera vez que viniste a México? Especial, o sea, siempre México es un caos bendito, ¿sabes? Entonces cuando llegas, yo vivía en Madrid, entre Madrid y Barcelona, sales del aeropuerto y empiezas en la carretera y no acaba, y vas viendo casas y casas y casas, y esa sensación... ¿Y con quién llegaste? Llegué solo, con una mano delante y otra detrás, ¿Sí? literal. Okay. La historia es curiosa porque hicimos un buen deal con Grupo Medios, estaba ahí... Pablo y Miguel Ortiz Monasterios, Pablo Krill y Miguel Ortiz Monasterios. Hicimos el deal porque yo soy periodista de formación y en el aeropuerto compré una revista que era una de las obsesiones que tenía, siempre intentar comprar algo para leer. Y vi una revista muy bien editada a nivel de fútbol, me metí en su web y dije, pues esto no tiene tráfico. Entonces, literal, en 24 horas les mandé un mail a Pablo y a Miguel, y ahí en Palmas fui y cerramos un deal muy rápido que nos ayudó mucho en el crecimiento. Entonces llegué solo, estuve como 3 meses solo totalmente, sin oficina, sin nada, viviendo en hotel. Tuvimos opciones con otros medios de comunicación, pero hicimos con Grupo Medios un buen acuerdo, y de ahí hicimos buenos amigos y me permitió comprender mucho el mercado mexicano desde otro negocio que es la publicidad. Y creo que me contabas que a nivel hack en el mundo publicitario, o no sé si publicitario, pero que siempre en las revistas, creo que es un tema regulatorio, ¿no? Tiene que unir los nombres de todos. La mancheta, entonces ahí, por es eso muy tenía fácil los hacer mails. hacking. Sí. O sea, sabes quién hay detrás, te refieres. Claro. Pero no solo eso, además te viene el teléfono de contacto, el mail. Vale. El mail. Entonces el approach era muy fácil. O sea, no sé si LinkedIn en aquella época funcionaría como funciona ahora, pero Vale. fue llegar, abrir la revista y tenía los mails en abierto. No sé si es bueno o malo que en los e-commerce no tengan eso, ¿no? Yo creo que es un tema de transparencia, ¿no? El teléfono. Sí, tienes toda la razón. Oye, pero entonces, ¿y el modelo de negocio de esto era mandar Esto era volumen tráfico de tráfico. Era a través de redes sociales? No, era un sitio para cada aficionado, y ahí entraba la gente a compartir. O sea, lo que ahora haces en Facebook o en TikTok, lo hacías en nuestras plataformas. Ok. Subías fotos del equipo, que si subías la noticia, que si había un foro, que si comentabas, que si era el partido en vivo, criticabas al jugador, le elogiabas. ¿Y este socio os ayudaba a distribuir, a captar fans o a crear Tal cual, contenido? eran registros y ellos generaban contenido. Entonces era una estructura, era más un tema tecnológico de que
aquella madre aguantase todo el tráfico, Vale, porque vale. se había picos Claro. de 30.000, 40.000 usuarios conectados en el segundo. Claro. O sea, si llegamos a tener yo creo que 120 millones de visitas al mes. Entonces eso me permitió comprender un poco la tecnología desde el punto de vista de estructura y luego pues idearles en modelos publicitarios. Vale, vale. O sea, se ganaba dinero con publicidad. Era cuando Google AdSense era un poquito rentable todavía. Sí, imagino. pero había un salto importante porque tú tenías, o sea, en el mundo del fútbol, el patrocinio, o sea, tienes al equipo, ¿Sabes? pero necesitas el que te consume, es el aficionado. Entonces, cuando tú le dices a una marca, oye, tengo aficionados targetizados a tu patrocinio Claro. o con ciertos intereses de consumo masivo, bancos, coches, bebidas refrescantes, eso Claro. nos permitía Súper. hacer cosas específicas. ¿Y hasta dónde llegó eso? O sea, Llegó hasta un mundial, yo decidí salirme y el proyecto estuvo como durando 2-3 años más, con grandes marcas. Tuvimos a BBVA, tuvimos a Pro Evolution Soccer, Coca-Cola, o sea, Claro. sí hicimos grandes cosas Claro. con marcas. Hay una de los eventos que más me gustó, pudimos cerrar el Bernabéu con Mau, una cervecera en España, y montamos el Día del Aficionado. Entonces Claro. el estadio del Bernabéu, el mero estadio, se dividió en 3 y los aficionados montaban equipos. Pues fue una jornada, yo te diría, de 12, 15 horas muy mágica, Claro. porque cumplimos el sueño de muchas sí, personas. sí. Y ahí después te vas tú por tu cuenta o sigues en el grupo. Yo monto, o sea, me di cuenta que había una buena oportunidad en la publicidad y cómo la entendíamos y decido montar una consultora. Ah, ya. Con David, un buen amigo y socio en aquel momento, y empezamos a hacer servicios muy digitales. Consultoría SEO, que es de lo que veníamos a hacer, de posicionarnos en buscadores, representar algunos medios que en España querían llegar a Latinoamérica o a México y para ellos era difícil, y muchas cosas de brand content o acciones muy específicas. Si alguien tenía una locura digital, ahí estábamos. Claro. Y ahí fuimos evolucionando. Pero ahí tenías mucho tema de arbitraje, ¿no? Sí. ¿Sí? En aquel momento había la oportunidad de hacer, es muy difícil ese negocio. Muy, muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque Google lo controla. O sea, la verdad es que la diferencia de un equipo, sabes, propio a lo que puedas hacer con Google, lo cobras en el momento. La verdad es que ha evolucionado mucho esa publicidad. Sí, pero básicamente se murió. O sea, ya no es Sí, viable hacer eso. o sea, no sé si alguien lo hará, pero igual ahora con audiencias más segmentadas, pero en aquel momento que era traer mucho volumen de audiencias, o sea, lo veo un negocio muy difícil ahora mismo. Me encanta. Y luego, eso fue en Guaso, ¿no? En Guazo, en ese Guazo. camino, vamos un día mi socio David y con mi mujer a Valle de Bravo, una casa que tienen mis suegros allá, y David ve el closet que tiene mi mujer con ropa que no tiene aquí en la ciudad, y nos habla de una plataforma que estaba en España, que era de venta de ropa de segunda mano. Y dice, oye, pues con los ingresos, ¿por qué no le apostamos a montar un portal? Porque eso está funcionando en España. Y montamos lo que en aquel momento era GoTrendier. Se llamó Trendier de inicio. Y a los 2-3 meses viene Jesús Moleón, que creo que está aquí con vosotros. Hicimos ahí una buena alianza y a desarrollar GoTrendier. Yo estuve poco tiempo, mi mujer también. Luego ya nos salimos. Y con Jesús me dice, oye, pues vamos a hacer algo conjunto, y montamos un seguro digital, un cotizador de seguros digitales de gastos médicos mayores. Pero ahí, perdón, entonces ya tenías 3 cosas en ese momento. Realmente O sea, se tenías fueron Guaso, dejando. Guazo GoTrendier. era consultora y de ahí desarrollamos todos los proyectos. Ya. Yo me salgo de GoTrendier porque ya tomaba ritmo, era focus absoluto. Se queda David con ello y mi mujer y yo, que habíamos iniciado el proyecto con David, nos salimos y yo sigo con Guazo durante, te diría, unos meses más. Y en ese camino, o sea, muy rápido, casi a la par de que está creciendo GoTrendier, montamos Doctor Seguro o Trubius, que es como se acabó llamando. Que ese es el portal era un cotizador para seguros de gastos médicos mayores. Ok, pero entonces realmente nunca hiciste varias cosas al mismo tiempo. GoTrendier, o sea, lo fuimos compaginando un poco con Guazo, pero no, o sea, nunca lo llegamos a solapar. En algún momento, pero muy leve, o sea, sería puntual. La verdad es que no tengo buen recuerdo ahí, pero siempre Sí. hemos sido de foco absoluto. Exacto. ¿Y cómo consigues el foco absoluto? Sobre todo cuando ahora tienes una mente creativa, lo voy a decir así. Sí, hace un tema de madurar mucho, ¿sabes? Y creo que es algo de lo que más he ido trabajando en ese tiempo. Cuando te das cuenta de la responsabilidad, de que ya no es solo tu proyecto, es el proyecto en el que hay varias personas. Cuando tu proyecto empieza a traccionar de una forma ya importante, es cuando te va dirigiendo absolutamente al foco. Claro, pero entonces, ¿por qué si Guaso o GoTrendier te estaban traccionando y te estaban consumiendo a nivel operativo,
cómo sale la oportunidad de poner el de seguros? Mira, en el de GoTrendier, la verdad es que arrancamos y lo siguió David, nos Ok. salimos muy rápido. Muy rápido, entonces. Sí, ahí fueron 6, O 7 meses. Pero Guaso sí fueron 7 años. Sí, en Guazo íbamos haciendo consultoría y llega un momento en el que es ABC, ¿sabes? Ya tiene los clientes, ya va funcionando, era mucha atracción. Y con ese dinero, con esos ingresos que tenía, a mí me permitía atender un negocio nuevo, que es el que montamos con Jesús Monleón, y llega un momento en el que ya es incompatible. Ya ahí dejo la consultora por completo y ya me dedico 100% a la parte de seguros. Ok. Es un poco Pero por un tema de demanda. Por un tema de tiempo. demanda, de los inversores que tienes, cuando haces consultoría digital, lo sabéis Claro. bien, para muchos inversores era un poco de ruido mental de ¿estarás al 100 o no estarás al 100? Sí, no, claro. Pero lo tuviste que cerrar o se pudo vender o... No, tuve que cerrarlo, Claro, o sea, ya. se cierra la persiana y eso nos lleva a un momento financiero, personal bastante delicado, que Claro. a día de hoy es cosas que en el momento no comprendes, pero a día de hoy creo que parte de lo que es Prix es haber sufrido ese dolor, porque finales del 2019, literal, totalmente la ruina, el proyecto no toma tracción. De seguros. El de Vale. seguros. En el camino se había incorporado José Miguel Ramos, buen amigo y también que en su momento fue inversor de Prix y que sigue, y me dio ahí una alternativa a seguir. Pero en el 2019, en noviembre, es una historia que me marcó mucho y que intento contar porque creo que Sí. el dinero va y viene. Voy a un Oxxo debajo de nuestro edificio, en el corporativo. Había un Oxxo a comprar una botella de agua, no había dinero en la cuenta. Y ahí fue... De fue la de empresa, la cuenta de la empresa. No, no, la mía. Ah, la personal. tuya, ya. O sea, la empresa no tomaba tracción y no, o sea, no había ahorros. Todo lo que había generado con Guazo se fueron. Wow. Y ahí es donde te das cuenta de qué estamos haciendo, ¿sabes? Hacia dónde va. Tomo la decisión de cerrar el negocio, pero internamente durante muchos meses me sentí un fracasado. No estoy preparado para esto, la cagué, o sea, igual si lo vuelvo a intentar voy a volver a fallar. Y ahí llega un momento súper importante que a día de hoy miro hacia atrás y creo que me sirvió para prepararme en muchas cosas, pero en ese momento creo que uno no se siente capacitado para atender otras cosas. Oye, y aquí como duda, ¿era Bootstrap la de seguros? Sí. ¿Cómo se llama? Se llama Trubius, se empezó Trubius. llamando Doctor Seguro Doctor. y cuando aparece José Miguel Ramos, él tenía un proyecto similar en seguros de vida y acabamos fusionando las dos y se acabó llamando Trubius. Ok, pero tenía dinero, capital de riesgo. Atrás. No mucho, no había tanto, casi fue iniciando con lo que hay, muy diferente a lo que es Perix y no acabó tomando tracción. Ok, pero entonces tenía muy poco dinero. Ángel, A ver, lo voy a decir así. Nunca es mucho poco. Cuando alguien te pone dinero y confía, para mí, o sea, es el dinero que se pudo No, alcanzar. obvio. Pero no tenía, de nuevo, el monto de bricks. No, Ok. Y luego, y ahí... aguantamos 3 años traccionando con lo que yo había podido sacar de Guazo, lo que podía, luego me pude poner un pequeño salario mínimo, Claro. pero llegas a un momento donde toda tu economía, la familiar, o sea, Colapsa. Colapsa, tal cual. Claro. ¿Y ahí qué fue lo que no funcionó? Mira, yo creo que... Porque ahorita hay muchísimas, ¿cómo se llaman? Securtech. Sí, ¿La de seguros? Insurtech. Insurtech, perdón. En aquel momento creo que era o sea, creo que sigue siendo un buen negocio porque los seguros se siguen vendiendo. No había mucha digitalización en las aseguradoras. Entonces, casi cada póliza era mano a mano buscando la firma, entonces la escalabilidad era muy mala. Y creo que cuando tienes pocos recursos fichas lo que puedes, no lo que necesitas. Ya. Entonces, el equipo, con mucho respeto a la gente que tuve, no es lo que necesitaba y yo tampoco estaría a la altura. No es un tema solo del equipo y que yo era un chingón. O sea, creo que en aquel momento igual no tenía las fortalezas que ahora puedo tener. Entonces, creo que hay un impasse importante que es cuando estás traccionando y de repente ves que el negocio empieza a crecer, ahí creo que es donde le tienes que apostar. Pero tienes que lograr ese mínimo de tracción y ahora mirando hacia atrás, analizando bastante lo que hice, no lo logré. Ok. ¿Y qué opinas de que fueron 3 años para tomar la decisión? ¿Es mucho, poco? ¿Pudo haber sido más? ¿Pudo haber sido menos? Ahora, con muchas heridas ya sanadas, te das cuenta que sucedió lo que tenía que suceder. Ninguno de los empleados se dejó de cobrar ni una nómina, ni un peso. Entonces, fue lo que se estiró la liga económica y se Sí. acabó. Ya. O sea, a nivel individual, pues eres emprendedor, lo quieres intentar. Creo que fue lo que tenía que ser, ¿sabes? Una de las cosas que he comprendido en este mundo emprendedor es aprender mucho, pero no arrepentirte de lo que sucedió. Y creo que aquello me preparó para una guerra como es la de Prix, en un entorno bastante más complejo.
y cosas que igual a otras empresas, otros emprendedores pueden estar sufriendo en mi categoría, yo ya lo viví y mis socios lo vivieron, ¿sabes? Los socios actuales. Pero nada más ahí sí estoy de acuerdo contigo lo que dices de hay que aprender y no hay que arrepentirse. O sea, arrepentirte no sirve de nada. No puedes cambiar el pasado. Pero sí tienes que hacer damage control o postmortem, como lo quieras llamar. ¿No? Sí. Entonces, ¿cuáles fueron los principales pues, aprendizajes, ¿no? Que tuviste? Mira, creo que infravalorar, o sea, cuando proyectas con mucho optimismo, porque yo sí tenía algo que me la creía que lo iba a hacer, pero no había tantos recursos y lo que había de repente era, pues ahora lo vemos poco, pero son 5 o 6 personas. Entonces el flujo de caja se va rápido y más en un negocio donde la horquilla de la venta del seguro y hasta que cobras la comisión, si es mensual o anual, o sea, el retorno de dinero no estaba tan claro. O sea, nunca logré conectar esa parte. Creo que del pasado y de ahora creo que son equipos muy pequeños. Si algo comprendí, son equipos pequeños y prefiero tener dinero en caja e ir más lento que acelerar crecimientos donde la compañía, incluso uno mismo, no está preparado. Esas son de las grandes lecciones que creo que aprendí en aquel momento. Y a nivel individual, prepararse, ¿sabes? Para la gran batalla. O sea, creo que si alguien quiere victorias, tiene que estar preparado e ir a una batalla, y esa batalla son sufrimientos, son renuncias a cosas que a día de hoy lo veo, lo capitalicé, pero en aquel momento sí estuve 6-7 meses y luego una pandemia bastante tocado. Claro, fue 5 meses antes de la pandemia, octubre, Sí, marzo, y entonces... el proceso es bastante divertido y romántico y por lo que me lleva a Prix y ahora la vida te da oportunidades o tomas las oportunidades. En diciembre del 2019 me siento con José Miguel, le digo, oye, no llego, el proyecto no está dando, y me dice, no te preocupes, la verdad es que ahí empezó una reconstrucción con él, es una persona que le agradezco mucho, y él en su momento tenía un Venture Builder, tiene, enfocados en proyectos de salud, tenía gimnasios, tenía una farmacia que es Prix, y tenía 4 o 5 cosas más, y me dice, oye, pues quédate en el grupo. Me dice, un poco elige. Yo en su momento, en finales del año 2019, elegí la parte de gimnasios porque la había vivido, había vendido alguna membresía, lo conocía bien. Llegué a casa y como buena mujer ¿estás seguro? Creo que la farmacia tiene más sentido. Y llega uno herido después de un fracaso y uno quiere demostrar su orgullo de, no, he hecho buena elección con los gimnasios. Y a la semana me cayó el 20, decido volcarme a 100% en Prix. Y la historia pues empezará literal en enero del 2020. No sabíamos que iba a llegar una pandemia. Bueno, mira. Y cerraron los gimnasios, así que... Cerraron los gimnasios ahora cuando ves a cerrar. Cerraron muchas cosas. Sí, gran decisión. Son de las cosas que Menos agradezco a las mi farmacias, mujer. claro. Bueno, las farmacias. Entonces, la historia o la vida creo que acaba siendo agradecida con las decisiones que uno toma. Y en ese enero 2020, ¿qué era Prix? O sea, Prix era un operador logístico. Hacíamos la última milla de cadenas de farmacias aquí. Vale. ¿No era como un full commerce al principio? Era, Primero era 3PL. 100% operadores de logísticos. Llevábamos una flotilla de repartidores, íbamos a Benavides, a ISA, tomábamos los farmacias de Guadalajara, tomábamos los pedidos y los mandamos a domicilio. Vale. Y teníamos ciertas plazas. En aquel momento, ya en el 2019, con José Miguel, me pidió un poco explorar la categoría y yo ahí veía oportunidades, había cosas que me llamaban la atención. Veía un océano azul en Mercado Libre y ahí empezamos a explorar en el 2019. Vale. Pero en el 2020, cuando arrancamos, teníamos la convicción de que que el sector farma se podía revolucionar. No tan claro como lo tenemos ahora, o no en el modelo que tenemos ahora, pero ahí veíamos grandes oportunidades. Entendíamos que teníamos datos que para completar un pedido, una receta, había que ir a 3 sucursales. Y eso para nosotros era doloroso, ¿sabes? O sea, como desde el punto de vista del paciente, era muy doloroso. Entonces, o sea, no era solo la última milla, era una aplicación marketplace de las farmacias. En aquel momento era última milla, pero como tenías al repartidor y tenías diferentes plazas, el repa tenía que ir a 3 sucursales para entregar el pedido. Teníamos información de mercado. 3 sucursales de la misma farmacia. De la misma farmacia. Vale. Y en algunos casos la farmacia cancelaba el pedido. Entonces eso nos facilitó mucho la visión hacia donde teníamos que ir. Creo que tomamos una decisión en aquel momento correcta, que era generar flujo rápido. ¿Cómo lo hacemos? Estar donde hay transacciones de salud. En aquel momento no había Mercado Libre, pero le veíamos el potencial. Creo que fuimos la primera farmacia en llegar. Vale. Y en Amazon. Y aquello empezó a traccionar. Y eso ya era con el inventario de Prix. Prix nunca tuve inventario, te diría que hasta finales del 2020. O sea, teníamos algunos inventarios de farmacias, que era el modelo de marketplace que creíamos que iba a funcionar, y nos dimos cuenta que en algún momento eso había que pivotarlo.
Entonces, cuando arrancamos en Mercado Libre, los tiempos de entrega no eran tan relevantes. Casi te podías tomar 1 o 2 días. Claro. No había sanciones, entonces te podías permitir jugar sin inventario. O sea, eran publicaciones en las que no teníais ni siquiera una pieza, pero luego esa pieza ibas a buscarla a un proveedor o te ibas directo a la farmacia, al Benavides o al San De Pablo. inicio íbamos a las farmacias, Vale. y luego ya empezamos nos dimos cuenta que había un modelo con mayoristas, empezamos a desarrollar los CRUMs, que son centros de reparto de última milla, pero en el 2020, en enero del 2020, no había CRUM, no había stock, no había muchas cosas que a día de hoy naturalizamos. Vale. Entonces ahí os dais cuenta que se pueden comprar, la gente quiere comprar medicamentos online. Tal cual. Vale. Y sigue, ¿durante cuánto tiempo sigue Amazon y Mercado Libre como el foco O sea, versus siempre- la última milla? Hablabas antes de cómo crecer bootstrapeando. Si algo me dejó Guazo es intentar cosas con pocos recursos. Entonces, en aquel momento todo el equipo técnico de 2020, o sea, inicios del 2020, todo el equipo técnico de Prix estaba focalizado en aplicaciones e integraciones logísticas con terceros, con farmacias. Entonces, de la parte de seguros me había quedado con 2 o 3 personas, el resto decidieron moverse y decidieron montar algún sitio. Y esto no mucha gente lo sabe, pero uno de nuestros know-hows en SEO es comprar dominios expirados. Vale. Entonces, pues como el dominio de Prix no le podíamos meter mano porque estaba con la parte técnica y la aplicación, montamos un dominio que se llama smartclub.mx. Eso lo montamos, me acuerdo, porque era el día de mi cumpleaños, un 30 de abril del 2020. En 2 días, esa madre ya recibía, sin publicidad ni nada, puro tráfico orgánico, recibía 30, 40 ventas. Y montamos Smart Club pensando en el modelo de Marketplace. Es un agregador de farmacias. Claro. Entonces montamos un scrapper y empezamos a subir todo en Smart Club. Era un WooCommerce, que luego Sí, sí. aquí a Josu le hace gracia. El WooCommerce más grande del mundo. Y aquello empezaba a tener tracción. Y es ahí, en ese momento, de mayo a junio, donde decidimos, este modelo tiene que ser 100% e-commerce, vamos a ir dejando el resto, o sea, nos va dejando revenue, pero vamos por el e-commerce. Claro. Porque, o sea, si se puede saber cuánto facturaba la parte última milla. Pero para entender lo que estabas dejando Te diría que serían 2 o 3 millones de pesos ¿Mensuales? mensuales. Ya. Y ahí había un buen margen, era... Lo sabéis mejor que nadie. O sea, es un tema logístico, bien Mucho optimizado, mucho volumen, en algunos casos, y dependiendo la tarifa, pero si de repente tienes una crisis de repas o en una plaza en pleno Sí. COVID, empezabas a sufrir. Vale, entonces... Yo nada más ahí como comentario. Es que yo me sé la historia y quiero que la cuentes tú de cuál fue tu primer testeo que hiciste antes de entrar directo a Prix. O sea, como que me acuerdo que tú entraste Sí. al Realmente Guazo, Venture Builder, ¿no? te he dicho una media mentira, porque Guazo siguió, pero dando servicio a las empresas del grupo, al Venture Ok. Builder. O sea, cuando yo entro a José Miguel como inversor en los seguros, me dice, oye, pues aquí hay más empresas del grupo, ¿por qué no empiezas a compartir conocimiento? Entonces eso nos permitió como montar una cédula muy pequeña de 3-4 personas, pero que nos damos servicios in-house, entre ellos Prix, los gimnasios, etcétera, etcétera. Entonces, cuando voy con el Inge Mansur y le digo hay que vender en Mercado Libre, me dice, ¿estás loco? No, Inge, hay transacciones. No hay ninguna farmacia, en Mercado Libre es un sitio de pujas. 2019, antes del primer hot sale. No, y era cuando Mercado Libre, perdón, pero era medio considerado segunda mano. Sí. O sea, no Sí, era tal lo que cual, es hoy en día, ¿eh? Tal cual. Lo único, yo veía, cuando uno es agnóstico, ve tráfico, o sea, no ves lo que hay detrás. Ya, claro. Entonces yo buscaba ciertas cosas de medicamentos y salía en Mercado Libre. Oye, el resultado de búsqueda igual no era ideal, pero salía en Mercado Libre. Claro. Entonces dije, pues esto hay que capitalizarlo. Entonces empezamos con lo que podíamos, no había mayoristas en aquel momento, entonces nos íbamos al Superama, hay un Superama al lado de la oficina y en el Pedregal, y íbamos a ver las ofertas que había, pues en lo que podías vender, porque si publicabas un medicamento te bloqueaban. Entonces había condones, lubricantes, madre y media de salud sexual, todo lo que tenía promoción, si había 3x2 sin condones, entonces comprábamos los 3x2. Claro, o sea, te inventariabas con las ofertas de... Y ahí estaba tu La margen, última pieza era el margen. el 30%. Vale. Entonces, literal, una semana antes de Hot Sale del 2019, le llego al Inge y le digo, hoy ha habido 25 ventas en Mercado Libre, esto sí funciona.
De condones, Ah, aparte. ese- De condones, puro condones. De hecho, era un tema porque Superama te lo llevaba a casa, había ofertas digitales. En una llegó como 50 cajas de condones a mi casa. Entonces, de esos temas emocionales con la muchacha de qué está pasando aquí, ¿sabes? Entonces, fue bastante divertido esa parte. Y una semana antes del hot sale nos decidimos lanzar a Mercado Libre con 7.000 publicaciones. Vale. Pero Wow. Ya eso con el modelo que decías de Scrapper. No tenías el inventario. No teníamos el Tenías inventario. que salir a buscarlo. entonces, para nosotros es si te lo manda el mayorista, el mayorista lo tiene. Y como buen SEO, ¿fuiste a buscar a SKUs que sabían que tenías más búsqueda o fue un poco Nada, lo que ahí, encontrabas? A mí es, ¿me dejas publicar todo? Pues a publicar. A publicar y a ver lo que Entonces, funciona. en 3 días, y sin herramientas, en aquel momento no había Claro, ni claro. Real Trends ni agregadores, montamos 7.000 publicaciones. El tema es que nosotros no teníamos todo. O sea, teníamos el SKU, pero no teníamos las fotos, no había descripciones. Claro. Entonces empezamos a montar scrappers. Y en la primera subida, creo que empezaba domingo, aquel hot sale. De repente, una hora antes de iniciar, todo el catálogo eran botellas de vino de un scrapper de un supermercado. O sea, Claro. nos detectaron que estábamos scrapeando, entonces nos cambiaron la foto por una por default y eran botellas de vino. Buscabas lo que buscases eran botellas de vino. Y pues ahí, Diositos, yo siempre creo que hay un ser superior que nos orienta. Y una hora antes, no sé por qué, el catálogo quedó perfecto. Lo publicamos en Mercado Libre, creo que la primera venta fueron 300 ventas. O sea, el primer hot sale, 350 ventas. Wow. Sin integrador, Pues sin sí. nada. Creo que como se debe emprender con... Y sin con publicidad, porque era solo SEO. no había nadie, Claro. esa categoría era nuestra, no había nadie. Claro. Y ahí, perdón, ¿tenías o sea, ¿tenías todo el empowerment de Prix? ¿O era realmente un side project de Prix? Como que En a aquel ver si momento, jala. cuando empezamos ya en Mercado Libre, ya era Prix. Ya era, Ok. apoyamos con Prix. Sí, sí. De hecho, ahí es donde son las dos primeras personas, movimos gente de la operación a operar este pequeño proyecto. Claro. Pero era pequeño, era, sí, comparado con lo otro, pues, Ya. sigan jugando ahí, ¿sabes? Así lo vivíamos, como un juego. Y en enero del 2020 era un juego, o sea, estaba Mercado Libre, algo de Amazon, pero seguía, entre comillas y con respeto, pero era un juego, era pues, saber qué sucede. Claro. ¿Y cómo lo haces para priorizar eso? O sea, de nuevo, ahí en ese momento el negocio de Prix era otro. Entonces, Es un ¿cómo- tema cuando eres emprendedor te la tienes que creer. Es un tema de ser empecinado, pero, de ser terco. pero platícame cómo es la relación con los socios. O sea, Pero cómo es que en aquel tienes momento yo el ownership. no pintabas. O sea, yo una de las cosas que, no sé, por naturaleza es generar oportunidades. Entonces, yo no te molesta, no me molestas, déjame hacer. Ok, ok. ¿Sabes? Entonces empezamos a hacer. Y cuando aquello empieza a vender, pues tenía sentido, pues vamos a seguir. Y lo bueno es que tú no acababas de llegar y no estabas muy metido en lo de la última milla, imagino, ¿no? Sí, no o sea, estabas que operando. tu cerebro no estaba Tal cual. contaminado por... Claro, Tal cual. Claro. Y entonces, en abril dijiste, ¿cuándo se mata lo de la última milla del todo? Y todo el mundo va a una. Yo creo que fue finales del 2020, 2021, por dos cosas. O sea, una es porque había competidores donde ya les empezamos a hacer daño, que era, o sea, les hacíamos la propia logística y ellos decidieron no seguir con nosotros. Vale. Lo entiendo. O sea, ellos se dieron cuenta y fueron ellos quien te dijeron... Yo creo que hay un mix ahí, porque también ya había costos que tenías que subir. En la pandemia se dispararon muchas nóminas, lo sabéis mejor que nadie. Sí. Entonces, ya era un modelo donde sí al que le dabas el servicio ya se planteaba ciertas cosas de si tenerlo en casa, tenerlo fuera. Entonces, ahí se dio de forma muy natural. Ya hay cosas que... No es que borra de mi mente, pero para mí era... O sea, el negocio fue cómo vamos a hacer e-commerce. Vale. Entonces, no es algo... O sea, sí hay un cambio cultural importante. Claro. El cambio cultural creo que es cuando Smart Club empieza a crecer. De hecho, durante mucho tiempo los primeros fichajes en plena pandemia que no les veían, ellos no decían que trabajaban en Prix. Cuando les preguntabas, yo trabajo en Smart Club. ¿Sabes? Ahí nos dimos cuenta que había ya un tema Vale. relevante. Y Smart Group ya era vuestro marketplace en WooCommerce. Exacto. Que luego ya decidimos, cuando esto vemos que funciona, que la hipótesis tiene sentido, decidimos pivotarlo ya todo a Prix, pero como una farmacia. ¿Por qué? Porque en el marketplace, si no había integración de inventarios, era muy difícil. Y las farmacias ya no nos veían como un aliado, nos veían como una competencia. Vale. Entonces, muchos de ellos no nos permitían tener ese inventario en tiempo real Vale. y decidimos convertirnos 100% en una e-pharmacy. Perfecto. Y ahí ya empiezas a buscar proveedores. Yo creo que un poco antes, Ya. en ese año ya deberíamos tener bastantes proveedores desarrollados. ¿Y la última milla era con la infraestructura que ya habíais creado? Entonces, ¿O- sí, era con lo que ya habíamos creado en los envíos locales. Teníamos experiencia, entonces ya había ciertas cosas avanzadas, porque para nosotros el cumplir la entrega en tiempo era bastante relevante. Claro, Entonces, claro. se juntaron con cosas que suelen ser dolorosas para muchas empresas que llegan Sí, de claro. cero. En aquel momento Cubo igual no estaba tan fuerte, ahora... Sí, sí. Bueno, no habíamos empezado en 2020, era 2021. Cualquiera creo que puede haber aliados, pero ponte en el 2020, lo que más dolía para salir es, ok, ya genero venta, pero ¿cómo la despacho? Claro. Y es ahí donde Prix ya tenía una buena venta. Súper.
Y ahí, porque para que lo cuentes rápido, o sea, el modelo logístico de Prix en las ciudades, ¿cuál es? El modelo logístico tenemos Crum, son centros de reparto de última milla. Están en zonas urbanas, casi lugares cero fancies, pocas rentas, pero hechos para que el repa se lleve el pedido. Claro. Y se lo lleva a un repa local si la entrega es local, en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, o con courier si lo despachamos en el resto de la República. Sí. A día de hoy, una de las cosas que nosotros naturalizamos, pero para una farma no es normal, es que tenemos cobertura en toda la República. Claro. Y el resto de farmacias e-commerce no cubren toda la República, cubren geocercas. Entonces eso sí nos da un valor diferencial. Y ahí entramos en un tema que luego hemos ido comprendiendo por qué funcionaba Mercado Libre, incluso vendiendo con un sobreprecio, o Amazon, porque cuando te sales de las grandes ciudades No hay opción. no hay opción en muchos casos. Es que lo platicaba con Ignacio antes de que llegaras. Y de nuevo, no busquen esto en ninguna página porque no hay ningún sustento, es mi opinión personal. Pero de cierta manera las farmacias, ¿no? Son de los primeros que empezaron a hacer, y pongo entre comillas, e-commerce, ¿no? Que más que e-commerce son entregas a domicilio. Venta a domicilio. Venta a domicilio, que era al principio con puro televenta. Tal cual. ¿No? Entonces ellos construyeron la infraestructura, por eso cuando ves todas las farmacias o las grandes cadenas, tienen repartidores propios. Y para ellos, de cierta manera, a través de la geocerca, fue fácil, y lo pongo otra vez entre comillas, migrar al modelo de e-commerce. Básicamente fue apagar la televenta y prender el e-commerce. Yo creo que Televenta no la han apagado. De hecho, buena parte de las ventas no son de e-commerce directamente, son de Televenta. Sí, es que esa es una. Y luego la otra que también tiene bastante en las farmacias es que es la categoría que tiene mayor cash on delivery. Sí, pago una entrega. De hecho, si lo miras, es una locura. O sea, la categoría son márgenes muy pequeños, muy pequeños. Depende, ¿no? No, muy pequeños. No, si es genérico, tiene buen margen. Es igual, te vas a un ticket de 100 pesos. O sea, un genérico no lo vas a vender. Bueno, pero yo lo veo a nivel porcentaje. Sí, a nivel O sea, el porcentaje es 80% o sea, del genérico. No tanto. O sea, entre 40, 50, en alguno puede ser que se vaya al 80, pero no creo que sea tanto. Pero son tickets muy pequeños. Estoy de acuerdo. Entonces son márgenes muy pequeños con envío a domicilio gratuito. Claro. Sí. Y un tiempo de entrega muy rápido. O sea, tienes todas las variables donde el proyecto va a fracasar. No, y complejidad operativa dura. Sí, claro. ¿No? ¿Qué es la otra pregunta que te quería hacer? Es, ¿qué tanto vacío legal, lo voy a decir así, hay entre farmacias físicas y farmacias digitales? Ninguno. La verdad es que estamos muy alineados. Cofepris ha hecho, creo que, buenos trabajos con eso. Sí, o sea, es exactamente la misma regulación. Sí, totalmente, absolutamente. Es que a mí me decían que a nivel mínimo, a nivel precios, como que cada canal está regulado diferente. Y te digo el ejemplo de mi hermana. Mi sobrinita fue al hospital, salió todo bien, y en el hospital le vendieron un medicamento a 6,000 pesos, ¿no? Para que se lo lleve a su casa. Mi hermana dijo, bueno, ya ni pex, lo pago, ¿no? Lo pagó, no entró el seguro, y luego checa la caja, y en la caja estaba impreso 1,000 pesos, el precio sugerido de venta retail. Entonces me decían que en hospitales no están regulados los precios de venta, tampoco en e-commerce, que solamente en farmacias físicas. Para nosotros sí es relevante. De hecho, cuando empieza la pandemia, Cofepris hizo un buen esfuerzo en regular precios. Sí. Sí, para nosotros internamente no es el resto, pero... Es que tú sí eres una farmacia, al final de cuentas, ¿no? Sí, o sea, nuestra licencia es de las más importantes que hay, de las más complejas. Y cuando eres distribuidor nada más, a lo mejor tienes otro tipo de regulación. Yo lo dudo, ¿eh? O sea, la categoría farma, ahora mismo, como está el entorno, creo que todos tenemos el foco de Cofepris y creo que es algo sano para el paciente, sobre todo, para el consumidor final. Bueno, y también me decían que como el 70% de los medicamentos o de las farmacias no tienen los permisos suficientes. Que ese es otro beneficio para el paciente de comprar en Prix, ¿no? Porque sabes que estás comprando no con... Hay muchas cosas. De hecho, la regulación dice que el repartidor no puede haber llevado antes un pollo frito y luego llevar un medicamento. Entonces hay cosas que andan en el límite. En Prix, afortunadamente recibimos, te diría que auditorías casi cada semana, si no cada semana, cada 15 días. Y ahí la verdad es que estamos avanzando bastante y siempre apalancándonos desde el punto de vista legal que lo rige Cofepris. Oye, y entonces, platicando otra vez de que estás en un lugar complicado, ¿no? Malos márgenes, altos costos, alta exigencia, y luego hablando de complejidad operativa, ¿cuáles son todos los tipos de complejidad operativa que tienen? Porque tienes over the counter, ¿no? Que es bastante sencillo, y luego le vas metiendo hasta medicamento controlado, ¿no? Sí, que es hay tres cosas. receta. Uno es el medicamento controlado, que ahí evidentemente no operamos en toda la República, ahí hacemos un proceso bastante exhausto que es retiro de la receta, entonces solo lo hacemos cuando el repartidor, hay una validación previa con nuestra área regulatoria, va al repartidor, el repartidor tiene exactamente la receta que se tiene que llevar, si no cumple hay un cambio
el producto no se entrega y no hay retiro de la receta. Ese es uno de controlados. Dos, te diría la parte de red fría, insulinas, todos los biológicos, el mantener esa cadena de frío estable, y no solo en las ciudades donde repartimos, sino cuando lo volamos. Ahí jugamos o entregamos todos los pedidos con data loggers. Ahí tenemos un proceso bastante importante. Invertimos en una muy buena empresa mexicana de geles que nos permite mantener la temperatura estable. Además, dentro de biológicos hay varios, porque hay unos que tienen que estar a 3 grados, otros que se van a 8. Ahí todo el área operativa es un arte literal importante. Y el otro es lo que llamamos alta especialidad. Suena feo, pero son cajitas que igual te cuestan 30.000, 40.000, 50.000 pesos. Y ahí sí es un proceso diferente porque tiene que ir asegurado, no porque sea un controlado, sino por el valor de lo que transporta. Si alguien lo ve en una caja y casi lo menospreciamos. Entonces serían los 3 grandes bloques que tenemos. Y bueno, y el cuarto sería lo que es over the counter, ¿no? Sí, lo que es más sencillo. tradicional. Ese para nosotros ya es el ABC, pero sí, ahí casi hay menos complejidad, salvo que lleves algún líquido o que las cajas nos aplasten. Ahí hemos ido explorando bastantes cosas. ¿Y con las paqueterías no tienes problema con el de alta especialidad? Ahí lo hacemos con couriers específicos dedicados. Pero sí te lo aseguran. Sí. ¿Sí? O sea, te aseguran 50,000 pesos. Sí, sí. Ya. ¿Y no tienes ahí un tema con Cofepris de que manejes producto que puede ser usado para otros fines? Que es como que donde tienen la lupa. Como todo, por eso las recetas, analizamos muy bien las recetas, tienen que ser las piezas que especifica el doctor. Si hay dudas con la receta, nuestra área regulatoria llama al doctor, confirma con el paciente. O sea, sí velamos no solo por el paciente, sino creo que por un estado de salud del país importante. Sí. Entonces hacemos mucho trabajo oculto, que en algunos casos evidentemente te impide cumplir con la promesa, pero es un tema de tener mucha seguridad. ¿Y cómo funciona en España, Y nada más por decir España de un país que conocen ustedes. Es muy diferente el modelo. Aquí está conformado por grandes cadenas de farmacias, allí son boticas que te las dan, o farmacias muy independientes que te las dan y muy reguladas a nivel gubernamental. Sí. Bueno, no existe un Prix en España. No hay farmacia online, ¿no? ¿No hay farmacia online? No hay. ¿Por qué? Sería por un está tema muy regulatorio, regulado. porque tienes que ¿Es un tener... tema regulatorio? Sí, o sea, tienes que tener... Hay una farmacia por cada cierto número de metros cuadrados, no hay competencia, buena parte de los medicamentos los financia el gobierno, entonces sí está muy controlado. Claro, que por eso creo que tiene mucho mérito Prix, porque se dice mucho, ¿no?, de que en Latinoamérica las grandes empresas siempre han sido copias de una copia americana o europea, y no es el caso, porque ni siquiera en Estados Unidos hay un gran player farmacéutico. Bueno, está PillPack, pero es medicina personalizada, nada que ver con el mercado mexicano. Exacto, ¿no? Y, o sea, que es genial. Y además es que estás contando una historia que como os fuisteis dando cuenta poco a poco, ¿no? Sí, y eso es lo probando, como dices tú, mira, ahora en Mercado Libre tal. Y creo que uno de los temas que decías es que hay gente que vive en zonas donde hay ciertos medicamentos que no los puede comprar. Entonces, por eso los buscaba online, ¿no? Porque nuestro 50% de la venta lo entregamos con un courier tercero, no con entrega inmediata. 50% de la venta. Eso significa que no es entrega urbana. Es gente correcto. Que compra en áreas no urbanas. Sí. Y que en la farmacia de su municipio, pueblo, no hay ese medicamento. Vale. ¿Y con Prix? Eso es importante, pero en Prix tenemos 4 valores que queremos. Muchas veces pensamos en cómo va a cambiar el sector. Una de las cosas que entendimos es clavarnos y ser obsesivos en lo que no va a cambiar. Para nosotros hay 4 cosas que no va a cambiar. El paciente... Luego te cuento la historia del nombre que siempre le gusta a Josu porque se llama Prix. Catálogo amplio. Nosotros más o menos manejamos entre 20.000 referencias y creciendo, y una farma tradicional 3.000 SKUs. Las personas, el paciente va a buscar el mayor número de oportunidades para comprar. Entregas rápidas. Rápidas no significa que todo tenga que ser inmediato, sino es en cuánto tiempo puedo tener mi producto disponible y precios competitivos. Vale. Esas 4 cosas, el paciente siempre en el centro, catálogo amplio, precios competitivos y la parte de entregas rápidas, eso no va a cambiar nunca. El paciente en 10 años va a necesitar lo mismo que ahora. Claro. Entonces, por eso nuestra obsesión por tener catálogo amplio. Catálogo amplio. Es un desmadre operativo, pero es catálogo amplio. Total. Y entonces, volviendo, finales de 2020, decidís ir full con el e-commerce. Financieramente, ¿cómo estaba la compañía? Imagino que teníais músculo para hacerlo, ¿o fue un poco...? Mira, Prix ha sido mucho bootstrap. Empezamos a monetizar cuando no tienes que cuando tienes un operador logístico y ya estás cobrando desde el inicio. No hemos levantado mucho dinero en el tiempo que llevamos. La valoración es importante, es pública. Hicimos una serie hace año y medio por encima de los $100 millones. Pero el ticket que hemos levantado entre deuda y tal no debió superar los 5 o 6 millones de dólares. Entonces, dentro de... ¿Total o en la serie? Total.
Entonces, Prix siempre hemos tenido la capacidad de generar los recursos propios como para ir. ¿Por qué levantamos la serie A? Por un tema de poder acelerar en un momento donde veíamos buena oportunidad. Sí. Entonces, pero siempre a día de hoy es una empresa que genera flujo y que te permite apalancarte en algunas cosas. Entonces nuestra obsesión no es levantar capital, es units economics, controlarlos. Hemos mejorado mucho en los 3 últimos años o 2 últimos años sobre todo, y recurrencia de compra. Este modelo con márgenes muy pequeños, con complejidad operativa, es recurrencia de compra. Claro. Que no tengas que pagar por adquirir a otro usuario. Y, o sea, para entender si se puede compartir qué facturación cierra 2020 y la de 2021. O sea, la proyección. Mira, más o menos que calcula en O sea, el millones primer de año, dólares. ¿cuánto cierras? Para decir que... La verdad es que ni lo miramos, es algo que... O el día del 2021, digamos, el primer año que fue entero... Te diría que del 2020 aquí hemos crecido como 1.500%, 2.000%. Ya, A día de hoy debemos estar sobre los 3-4 millones de dólares de venta mensual. claro. Y ahí, o sea, ¿ha sido sostenible o ha habido un momento de inflexión que se aceleró? A ver, la Sostenible en pandemia, sí, son crecimientos más o menos constantes. Tienes algún mes valle, como la categoría Obvio. de salud, junio, julio, pero año con año vamos creciendo. Claro. Y los canales, sobre todo el que más crece es nuestro e-commerce. Ya Prix, hasta el año pasado, inicios del año pasado, teníamos mucha dependencia de Marketplace. A día de hoy el número 1 en ventas es nuestro e-commerce. Claro. Entonces la capacidad de crecimiento ahí es importante. ¿Y esa adquisición cómo la consigues en D2C? Mira, Porque me imagino que, o sea, es que compites contra presupuestos muy grandes. no tanto, creo que hay una ventaja tecnológica importante. Yo hablo de presupuestos de marketing, ¿eh? Sí. Hay un tema que para nosotros creo que a día de hoy sigue vigente, que es captar tráfico sin necesidad de pagar, la parte de posicionamiento en buscadores. Esto ahora más o menos suena normal, en alguna farma tradicional no le dan tanta importancia, me van a buscar porque soy mi marca. Lo que nosotros entendemos es que las farmacias, las cadenas de farmacias tienen un buen volumen de búsquedas por el branding, pero hay cientos, miles de búsquedas al día sobre medicamentos, padecimientos donde hay Prix intenta salir. Y luego optimizando mucho, somos obsesivos de la parte de paid media, pero obsesivos. Se acercan muchas agencias, con mucho respeto, seguro muy buenas, pero es una categoría de salud y es nuestro core de la compañía. Ahí no podemos arriesgar, entonces todo eso está interno, es parte de nuestro principal know-how. Al contenido de... O sea, la creación de contenido. Creación de contenido para la parte SEO, revisión de las fichas, entender los últimos cambios de algoritmo y la parte de paid media, obsesivos en el control de Bueno, yo ROAS. siempre he visto que todos los e-commerce exitosos, la parte de marketing es 100% in-house. Los exitosos. No, porque lo que dices es parte de tu core. Para nosotros vivimos esa parte. O sea, no hay dinero infinito, entonces sí es control obsesivo. Pero, ¿y qué porcentaje de tus ventas vienen de tráfico pagado y cuánto no pagado? Mira, yo creo que debemos estar sobre 70-30. 70 orgánicos, 30% pagados. Sobre todo la parte de nuevos, sí nos suele llegar, o sea, la conversión de nuevos nos viene más por pauta, que es también donde lo estamos enfocando. ¿Y consideras que estás muy por debajo del CAC promedio de la categoría? Bueno, no tengo mucha información del resto, pero por lo que vamos viendo de información que de repente va saliendo, sí. O sea, Prix no ha salido todavía en tele. Un anuncio en tele creo que te dispara los CACs, aunque tengas retornos más importantes. Entonces, a día de hoy te diría que creo que podemos ser más eficientes que cualquier otra cadena de farmacias. ¿Son rentables a la primera compra? A día de hoy sí. Sí. Y me contaste hace tiempo que había mucha recurrencia, ¿no? Sí. Era 65% era una barbaridad. de los usuarios hacen recompra. ¿Y cuántas compras al año? Ya estamos cerca de los 18 por usuario. ¿18? 18 por usuario. No, yo no entro ahí 18 por todavía. usuario. Todavía no. 18 por usuario. Yo he de comprar contigo como 6 al año, yo creo. Bueno, Me falta cada todo 2 eso, meses, ostras, es cada 60 días. Pero es el catálogo amplio, ¿eh? O sea, por eso para nosotros es súper relevante. Y más ahora que incluimos servicios, incluimos unas pruebas diagnósticas, incluimos membresías. Y en crónicos, simplemente si tú tienes un plan de apego de crónico de Prix mínimo, vas a hacer 12 compras. Claro. Claro. Entonces son de las obsesiones que Claro. tenemos. Recompra, recompra, recompra. Y, o sea, y la visión es, falta mucho por crecer en México, entiendo, y es eso. A día o de es- hoy el mercado digital de farma, comparado con el overall global, es el 4%. Esperamos que en el 2018 llegue al 16%. Entonces el valor de Prix de crecimiento es importante. A día de hoy, en la comparativa tradicional, Prix es como una cadena de farmacias de 70 sucursales, Vale. finales del 2023. Finales del 2024 deberíamos estar cerca de 400 sucursales en 3 años o 4 años.
el volumen de crecimiento a día de hoy, afortunadamente, no hay una farmacia que crezca como Prix. Claro. Entonces, ¿quieres consolidar México? Sí, a día de hoy me preguntabas por Colombia, Exacto. hicimos una prueba, México a día de hoy es el foco absoluto. Creo que es otro de los aprendizajes, ¿sabes? ¿Y por qué se fueron a Colombia? Creo que era un momento de probar y creo que como emprendedor tienes que estar probando cosas y probando cosas con efectos limitados. La ventaja de Prix es que casi en 30 días estás generando revenue. Entonces no es una apuesta a ver cuándo voy a vender, es si tengo el producto, lo tengo a buen precio, voy a vender. Bueno, vas a vender, pero no vas a ser rentable. Sí, pero vas a vender, empiezas a generar audiencia. Si ya vas generando la recompra, estás del otro lado. Claro. ¿Y ahorita en qué estado está Colombia? Colombia tenemos algo de producto allá, pero es mínimo. O sea, se opera a través de Mercado Libre. El foco absoluto es México. Claro. O sea, está en modo zombie Colombia. Modo zombie. Que pase lo que tenga que pasar, no me importa. ¿Y cuándo tomaron la decisión de despriorizar Colombia? Yo te diría que fue también a finales del año pasado, ¿no? Cuando evalúas, mediados del año pasado, evalúas y tienes que apostarle y te das cuenta que estos negocios, o sea, creo que hay hipótesis que hace 10 años teníamos y que a día de hoy siguen, que son equipos de alto rendimiento, posiblemente no grandes plantillas, es equipo reducido de alto rendimiento, pocos proyectos muy bien ejecutados. Creo que esa fórmula hace 10 años funcionaba y a día de hoy va a funcionar. Ok. Oye, hablando de lo que decías, ¿no? De la penetración del e-commerce en México. En México estamos entre el 15 y 18%, ¿no? Depende de la fuente que veas. Sí, la categoría salud, 4%. Exacto, sí, no, a nivel retail. Sí, Luego, sí. categoría salud, 4%. La pregunta es, ¿qué es lo que hace falta para crecer de este 4 al 20% en categoría salud o de un 15 a un 50% en retail? O sea, Creo ¿qué que es hace un falta tema en de- México? Creo que es un tema de maduración. La gente joven no acaba comprando, si entendemos farmacia, igual te compra condones, te compra salud sexual, pero cuando empiezas a comprar medicamentos, ¿sabes? Cuando empiezas a comprar unas vitaminas. Y creo que hay un tema de cultura importante que nos gusta, que es el tema de prevención, que eso sí veo una cultura bastante más avanzada incluso que en otros países. En México. En México. Entonces creo que esa parte sí nos va a acelerar a llegar a los 16, 17, 18%. Y si sucede como otra pandemia, pues llegaremos a los 30. Prevenciones, vitaminas, colágenos, Proteínas, tal estas cual. cosas, claro. Caída del cabello. ¿Y ahí piensas como en un modelo marketplace o no? ¿Siempre será vuestro producto? O sea, ¿siempre seréis vosotros? Mira, nosotros la visión de Prix es estar en O sea, todos aquellos canales donde hay una transacción de salud digital. Y te pondría entre paréntesis rentable. Sí, perdón, o sea, me refiero a que ustedes ser un marketplace y abrirlo a otros seres, ¿o no? En algunos casos podemos hacer pruebas con productos específicos, Claro. pero Pero no. somos distribuidores. Nosotros sabemos generar audiencia y generar ventas. Súper. Bueno, pero ahí, y no sé si lo quieras contar, ¿no? Pero tu modelo es medio dropshipping. Y no, sí, perdóname, es como DSB, pero con tu fulfillment. O sea, porque no pagas tú. No es 1P. No, tú no tienes una factura de por medio que vas a pagar en 30 días. O sea, A ver, nuestro modelo, lo que hicimos fue diferenciar el catálogo, los 20.000 SKUs, diferenciarlos en tipología de usos. Entonces sabemos que hay algo urgente donde sí lo tengo en stock, ahí somos 1P directamente, igual no con el fabricante, pero sí con el mayorista. Luego tenemos los crónicos, oportunidades y lo que llamamos te lo buscamos, que ahí entra mucha alta especialidad, etcétera, etcétera. Entonces ahí el modelo es, hay cosas, el 70% de las ventas es algo que tengo en stock. Un 30% es algo que no tengo en stock, pero lo puedo conseguir. ¿Por qué no lo tengo en stock? Porque nuestro modelo los crums son de 80 a 90 metros cuadrados. No puedo tener el 100% de lo que dispongo. Claro. Entonces eso lo que hacemos es, no te lo doy de entrega inmediata, pero te lo doy al día siguiente. ¿Cuál es el valor diferencial? Un tema de acceso al medicamento, ¿sabes? ¿Cuál es el driver por el que lo vas a comprar? En muchos casos siempre hay urgencia. Pero si eres una persona con diabetes, necesitas insulina, suele ser programado. Entonces ahí yo me estoqueo para 3-4 días Vale, ya. y voy programando los envíos al futuro, o sea, al día siguiente o en 48 horas, entonces las rutas son más eficientes. Eso nos permite hacer frente a la operativa. bueno, y también los días de inventario que tienes es ridículamente bajo, ¿no? Sí, o sea, 3 comparar- días. Sí, 3-4 Ah, claro. días. Qué bueno. Es muy, muy bueno. Oye, y ahorita, y platicando de la parte del scrapper, creo que hay dos historias interesantes. La primera, y no sé si es fake y la guardé erróneamente en mi Dale. cabeza, pero cuando hacías scrapping y tú cargabas automáticamente el catálogo de otras farmacias, cargabas inclusive con el logo, la imagen, ¿no? A ver, cuando Bueno, probamos... claro, es que si tenía luego... Sí, pasaba eso, ¿no? A O ver, sea, bueno, te llegó a cuando- pasar. Sí, sí, cuando probamos Smart Club, cuando es prueba, es prueba. O sea, no buscas... Evidentemente ahora, cuando vas creciendo y tienes el foco, en aquel momento era 2020, no nos conocían ni en mi casa casi, gracias a mi mujer que nos empezó a hacer las primeras compras, entonces había ciertas licencias.
lo preocupante no fue cargarlo con el logo, sino lo que cargábamos. Entonces, muchas de las farmacias pues también venden alcohol. Entonces, de repente, una de las cosas divertidas es, hay una ley seca en plena pandemia en ciertas zonas y no hay acceso a cerveza. Entonces, no sabíamos, pues había 60.000, 70.000 artículos cargados y había cerveza. Entonces, durante un día, no sé dónde se corrió la voz, en Facebook o algo, igual recibimos 40, 50 ventas que tuvimos que cancelar porque compraban cerveza. Entonces, son de ese tipo de cosas que nos sucedían. Pero sí, hemos sido en las pruebas como buena empresa enfocada en el crecimiento en los inicios muy agresivos. Y luego la otra historia que es interesante es que alguien muy cercano a mí trabajaba en un marketplace, no voy a decir nombres. Y casualmente llevaba la categoría de farmacia. ¿No? Entonces una vez en una cena me dice, no, ahorita me estoy peleando con una farmacia que se llama Prix, con un seller que es Prix, porque siempre le baja 1 centavo, ¿no?, a todas las publicaciones y se gana el buy box. Entonces era un dolor de cabeza. Y dije, ay, pues yo conozco al que está detrás de eso, cabrón. Sí, tiene su historia detrás. Lo que detectamos, van cambiando los algoritmos. Pero cuando tú le bajas el precio en algún marketplace, te dispara mails automáticos. Entonces siempre intentamos hacer la bajada mínima, disparaba el mail automático y nos incrementaba la compra. ¿Al comprador te refieres? Sí, al comprador, vale. Claro, son carritos abandonados, eres un marketplace, el seller que has visto el producto, no lo compraste, bajas el precio y te disparaba mails. Entonces ese es parte del aprendizaje de Prix, estar continuamente analizando las tendencias y obsesionarnos con el canal. Y buscar automatizar, ¿no? Porque en este caso a esta persona le rompías la cabeza porque esta empresa tenía que hacerlo manual, ¿no? Entonces 50, bueno, no sé cuántos SKUs, ¿no? Pero 10,000, 5,000 o lo que sea de SKUs manual, moverle ese centavo para ganarte el buy box. Y este cuate lo hacía todo masivo. A día de hoy hemos invertido bastante en tecnología. Sí, ¿cuál consideras que es el core a nivel tecnológico de Prix? Creo que es atrevernos, ¿no? A hacer cosas diferentes. Mientras la farma tradicional va por la derecha, nosotros intentamos ir por la izquierda. O sea, no vas a ver a una gran cadena de farmacias en Mercado Libre o en Amazon. Nosotros sí estamos, ¿sabes? Entonces, creo que es una visión de la tecnología soluciona problemas humanos. Creo que eso es lo que nos lleva. Es cómo con la tecnología voy a poder hacer más con menos. Ese es el gran valor diferencial que tenemos. Claro, ¿cuántos son en Prix a nivel empleados? Debe estar ahora cerca de los 60, 70 personas. Más operativos. Más los operativos. O sea, en oficinas son 60, 70, Sí. que son los que hacen mover Prix. Tal cual. Bueno, son muy pocos. Somos pocos. Sí, sobre todo para el volumen, ¿no?, de ventas que tienen. ¿Y repartido marketing, ingeniería, operaciones? En ingeniería debe haber cerca de 20 personas. Okay. En marketing unas 15 y el resto viene más en la parte operativa de compras, compra inteligente, negociaciones, RH y dirección. No, yo hubiera pensado más gente en marketing, ¿no? Porque el tema de las fichas, como son muchos productos, muchas fichas... El tema es que es un trabajo finito. Ya, ¿sabes? una vez y ya. Sí, claro. Y no salen tantos medicamentos nuevos al día como para que... Claro. No, entonces, claro, es que es poca gente. O sea, es que te iba a preguntar ahora, ¿qué ha sido lo más difícil? Y me imaginaba que me ibas a decir escalar la gente. Pero no sé si tuvisteis una fase de tener mucha gente y luego poca, o siempre habéis sido pocos. No, hay un tema para mí relevante que es... desde mi rol y dirigiendo la parte de ventas, yo venía de un fracaso y eso me costó mucho. Los primeros meses en Prix me daba mucha vergüenza hablar con el resto, con la gente nueva. O sea, me sentía que me iban a juzgar, ¿sabes? Erróneamente. Gracias a mi mujer y a Hugo, que me ayudó mucho en ese proceso, logré romper esa barrera, ¿sabes? Y creo que emprender te da lo mismo que te vean como un loco. Y creo que esa locura a día de hoy es que nos la creemos. Oye, vamos a crecer 500% este año, nos la creemos. Claro. Oye, pero el mercado no está, nos la creemos. Entonces, trabajar esa cultura con gente nueva, con gente que igual al principio pensamos que el que venía del mundo farma tradicional nos iba a ayudar, no necesariamente comprende esto, porque es lo que hablamos, la ceguera de taller. El que venía del mundo farma le costaba porque Prix rompe muchos de los procesos de la farma tradicional. Lo más duro ha sido conquistar esa cultura, ¿sabes? Claro. Una cultura que no sé si es buena o mala, pero es la cultura de Prix y no es negociable. Y luego, cuando me comparaba, me preguntabais, oye, ¿qué fracasó en la parte de los seguros? Es el equipo. Este equipo comparte una cultura, comparte unos conocimientos. Y posiblemente antes no te sientes con tanta fuerza, fichas a lo que tienes casi por necesidad, aunque igual hay cosas que no te gustaban y que tampoco fuiste claro. Pero la cultura de Prix ahora mismo es nada es imposible, somos muy confrontantes, muy directos, no celebramos. Entonces, vivimos con mucha ambición. No es para todos. Y sí somos muy claros en las entrevistas. Prix no es para todos. Es
para gente que busque hacer algo diferente en la vida. Porque Claro. Sí, sí. cuando nos preguntan, oye, ¿y qué recompensa hay? El poder facilitar el acceso a la salud en un país importante. El dejar una mejor calidad de vida a nuestros hijos, a nuestros nietos. Eso es lo que buscamos. Y de esos 4 años, ¿cuál dirías que es el momento más difícil o el que más habéis aprendido? Para muchos, evidentemente, ha habido un invierno en startups. Creo que en Prix, o al menos personalmente, estaba muy preparado. Una de las cosas que he comprendido es que para emprender te tienes que preparar, igual que vas al gimnasio para bajar de peso, para tener músculos, para emprender te tienes que preparar. Y creo que es mantener serenidad en momentos muy complicados. Estés arriba o estés abajo, estés creciendo o estés flat. Y los momentos complicados lo sabéis vosotros mejor que nadie. Creo que en un año completo vas a tener más días complicados, más días malos que días buenos de agradecimiento. Y ni en los malos estar abajo, ni en los buenos vivir con euforia. Claro. Controlar esas emociones creo que es parte del reto. Entonces, son aventuras que decides vivir, pero para querer ganar tienes que ir a la guerra. Entonces, los sacrificios que haces es enfrentarte a inestabilidad, enfrentarte a toma de decisiones diarias, nada que no conozcáis vosotros y que hagáis en el día a día. Entonces, sí. Creo que ahí sois bastante ejemplos más que nos lo preguntéis a nosotros. Oye, pero ¿y cómo le haces para filtrar a las personas adecuadas para estar dentro del equipo de Prix? Depende de la posición. Yo ya tengo claro que hay una charla conmigo y prefiero ser muy honesto en esa charla, sin ofender a la persona, pero yo le digo lo que soy. Yo tengo un carácter, comprendí que no lo voy a poder cambiar, no es ni bueno ni malo, pero tengo un carácter y tengo un liderazgo que es exhaustivo, posiblemente controlador en muchos casos, con una obsesión por el paciente. Y prefiero ser muy claro con lo que soy. No le voy a contar una historia bonita, te voy a... No, es, pero eso es para cuando te reportan a ti, ¿no? Y en ciertas personas del equipo también, donde igual no me reportan a mí directamente, pero sí prefiero ser claro lo que se van a enfrentar. Y mi equipo, el equipo directo que tengo ahora, la verdad es que compartimos la cultura, entonces sí me da la tranquilidad de que lo que ellos deciden está muy alineado a la cultura de Prix. Pero el atreverte a decir cómo va a ser la cultura, qué es lo que es y lo que no somos, qué es lo que hacemos y lo que no hacemos, esa charla incómoda creo que es lo que nos permite, y lo ves en la reacción del candidato. ¿Y qué pasa después? Que de nuevo todos nos equivocamos, ¿no? Cuando te equivocas tanto tú como la persona que entra. ¿En cuánto tiempo? Pero ¿en cuánto tiempo te das cuenta que va a jalar o no va a jalar? Mira, yo te diría que en el último año y medio yo no he tenido rotación, o sea, los que fichamos están. Pero son charlas, lo vas viendo. Creo que es marcar las reglas del juego. Oye, necesito que llegues hasta aquí. Ok, no llegaste. ¿Pediste ayuda? No, no la pedí. ¿Vas a poder llegar? Entonces, en 3 meses, 4 meses te das cuenta. Evidentemente a nadie le gusta despedir a nadie le gusta que alguien sufra, entonces creo que es mantenerte cercano a las personas. Okay. No, sí. Ves el tiempo, creo que a nosotros nos ha pasado lo parecido, ¿no? Que en el último año también hemos hecho poca rotación. En los primeros 2 años mucha rotación. En los primeros años, sí. Primero porque empezábamos, nos estábamos también conociendo, conociendo lo que iba a ser Cubo, y también creo que el tipo de gente que contratabas en la época burbujera es diferente a la de ahora. Es decir, antes era más difícil contratar, por lo tanto a veces... Creo que ahora puede ser más selectivo, es la realidad. Oye, Checo, yo sí me sé la respuesta, pero ¿de dónde salió Prix? Sobre todo el nombre. Mira, para nosotros era muy importante trabajar con una cultura. Cuando levantamos ronda notábamos que todos íbamos por el crecimiento, pero olvidamos algo que para nosotros es lo más importante. Entonces empezamos a darle mucha forma al nombre. Entonces la P de Prix significa que nosotros trabajamos con pacientes, con personas vulnerables que confían su salud en nosotros. En Prix no hay clientes. De hecho, cuando alguien dice es que el cliente X, salen señales de alarma. Vamos a tener que tener una charla para explicarte cómo estamos. La RX es lo que nos diferencia de la farma tradicional, de nuestro nombre. Poco para nosotros es una declaración de intenciones. Si la farma tradicional en sucursal hay 3.000 SKUs, nosotros manejamos 25.000. Esa RX nos dice un mal común que vemos en la farma o en la categoría de salud en México, que es ofrecer recetas completas. Lo llevamos en nuestro ADN. La I latina, en el logo representa a una persona, está en el centro de todo, en toda nuestra toma de decisiones. Para nosotros lo vital, entendemos que trabajamos para personas. Y la Z es una declaración de intenciones hasta donde estamos dispuestos a luchar por nuestros pacientes, que es hasta el final. Okay. Entonces, dentro de esto vamos haciendo diferentes acciones. En Contact Center me gusta mucho que llamamos los actos de amor. Entonces, les pedimos a las personas que compartan algo que han hecho por un paciente y no necesariamente la venta, que vaya mucho más allá de la venta.
Entonces, en muchos casos recibimos personas que pasan por un mal momento y que entendemos que en Prix también es acompañamiento, es hacerles ver que no están solo más allá de una transacción o no transacción. De ahí viene nuestro nombre y por qué insistimos tanto en eso. Oye, ¿y qué otras cosas, o sea, como que a nivel cultural, qué otras acciones, ¿no? Ahorita lo dijiste, la parte de reconocimientos de amor con los clientes. Actos de amor. Actos de amor, perdóname. De ese, ¿y qué otros ejemplos tienes para conservar o para permear la cultura? Son estar muy atentos a los diálogos. O sea, pedimos que las personas nos cuenten cómo ha sido su día, qué está haciendo. Y pedimos que se casen con alguno de los casos que hay. Y ahí en el discurso te vas a dar cuenta si estamos alineados o no. Sobre todo en cómo lo ha hecho. Si está dando prioridad a una transacción, si está dando prioridad a su persona. Y ahí, o sea, perdón, te casas a un caso, ¿ok? Le preguntas a la persona... ¿Pero en qué rol está esa persona? ¿Es la de Customer Depende, Service? ¿O cualquier depende. persona? Cualquier persona tiene que tener esto claro. Desde una selección de productos a una persona de Customer Service. Y realmente, en cualquiera de las áreas tenemos que tener escucha activa de lo que ve un paciente en Prix o de lo que hace un paciente en Prix. Más allá del que le llames o no le llames. Por eso para nosotros es vital la apertura de las opiniones del NPS. No son informaciones que guardamos en ciertas áreas, son globales a toda la compañía. Ok, pero entonces básicamente cualquier persona, independientemente de tu rol, vas a estar involucrada con un paciente. Tal cual. Y esa es la mejor forma. Sí, para nosotros desde los almacenes, que lo sabéis bien, muchas veces los empacadores despachan cajitas. O sea, a veces, yo siempre les hago una pregunta, ¿sabes para quién va esa caja? ¿Sabes qué hay detrás de esa caja? ¿Sabes las ilusiones que estás repartiendo? Y es lo que nos permite sincronizarnos. Porque bien o mal, o la persona directa con la que trabajamos, o un familiar o un amigo se ha enfermado, y posiblemente se ha enfermado gravemente. Entonces, cuando logras esa empatía, cuando logras que en cualquier momento vamos a estar ahí, es donde empiezan a bajar las defensas y empezamos a trabajar con esta cultura de Prix. Okay. Pero no hay, o sea, ¿dónde está el límite de hasta dónde te puedes meter con un paciente? Porque claro, ahí está el tema hasta el final. Regulatorio médico. Sí, evidentemente no le vas a autorrecetar, pero buscamos empatía. Si te quieres casar con la idea, cásate con la idea. Si te quieres casar con su historia, cásate con la historia. El límite te lo va a marcar el paciente. ¿Y ahí es teléfono, email, chat, todo? ¿O? Tal cual, evidentemente, mientras no interrumpas en la privacidad del paciente, que te marque un límite, pero aunque no me hayas comprado, estás pidiendo un medicamento para tu hijo, yo no lo tengo, creo que lo menos que podemos hacer es estar pendientes de él y decir cómo va tu hijo. Claro. Entonces es una relación... buscamos esa cercanía. Y eso es el contact center. O sea, toda la empresa, pero principalmente que lo haces contact sí, center. Y luego ves historias también. Cuando te llegan en el NPS, incluso productos que te buscan, sí intentamos que todo el mundo esté empapado de esta cultura. Claro. Pero ¿cuánta gente hay en contact center, digamos? En contact center tenemos ahora mismo 12 personas. Ya, claro. Ellos también hacen mucha venta, ¿no? O sea, no es únicamente, no es el típico contact center. Sí, sobre todo es un tema de empatía. De hecho... los llamamos internamente área de Customer Love. O sea, tienen que amar a los pacientes, son el buque insignia. De hecho, para nosotros hay dos piezas clave que son los únicos que en muchos casos tienen contacto con el paciente. Claro, uno es contact center, de forma escrita o hablada, y el otro es el repartidor. Y con el repartidor también trabajamos mucho. Claro. Okay. Oye, y platícame, ¿qué es lo que sigue para Prix? Mira, para Prix tenemos un objetivo muy claro, cueste lo que cueste, que es ser la farmacia número 1 de Latinoamérica y en este caso concreto de México. Ahora mismo, si lo llevásemos al mundo físico, debemos ser como una cadena de farmacias de 80 sucursales. Este año acabaremos siendo una cadena de farmacias de 400 sucursales y queremos ser los números 1. No solo por ser los primeros del ranking, queremos también permitir y facilitar ese acceso a la salud en México, que ahora mismo vemos que hay bastantes puntos de mejora. Eso es hacia donde estamos dispuestos, cueste lo que cueste. Me encanta. Checo, pasando a las preguntas del cierre, platícanos 3 quick wins que cualquier D2C founder o manager puede implementar hoy y tener un gran impacto. Mira, para nosotros el punto número 1, pensar en cómo se va a captar tráfico. Muchas veces pensamos que todo se puede comprar y lo que te da la sostenibilidad es que tengas esa audiencia gratis, entre comillas, orgánica. 2, el enfoque en el cliente / paciente. Creo que cuando intentas resolver, cuando te pones en la empatía del que te va a transaccionar, el que va a utilizar el servicio, creo que es crítico y muchas veces lo hacemos por hacer o lo hacemos porque cualquiera lo va a comprar. Creo que hay que tener mucha empatía. Y el tercero es rodéate de gente loca como tú,
que comparta tu cultura. Y la cultura no se negocia, creo que tienes que ser muy claro. Igual hay principios que son controversiales, pero la cultura no se debe negociar. La cultura es única, intransferible, se debe compartir por todos los founders, sobre todo en el arranque. Eso te diría que para mí son las 3 principales cosas que si a día de hoy volviese a iniciar algo, tendría foco absoluto. Ya lo tengo a día de hoy, pero si volviese a iniciar, posiblemente todavía con más fuerza. ¿Qué opinas de la frase de que si no tienes un negocio que esté muy driveado por ads, puntualmente que no tienes un CAC escalable, no tienes un negocio? A ver, como todo, yo la verdad es que hay cosas que te sorprenden, porque si de repente hay productos que te dejan 100% de margen y que te permite escalarlos con ads. El tema es qué tan sostenible es cuando son márgenes tan grandes y cuando te salga un competidor. Entonces, siempre para mí lo más importante, viniendo de una formación también de comunicación, es generar esa comunicación en torno al producto. Okay. Y creo que ya nada más la última pregunta sería algunos 3 D2Cs que te inspiren o que conozcas a los founders, etcétera. Sí, sobre todo si están en Cubo. Ahí funciona. Creo que uno, aparte de Prix, está Hawkers, son de la casa. Creo que muy inspiradores. Creo que muchos empezamos a hacer e-commerce en aquella época por su historia. Creo que Justo está haciendo muy bien las cosas también en la parte de supermercados, más que un D2C, pero de supermercados. Y luego hay uno que me encanta, sigo haciendo una cosa muy tradicional, aunque lo hago digital, que es comprar libros. Y hay una plataforma que se llama Cadabra Books, nada de las más conocidas. ¿En México? En México. ¿Cadabra con K o...? Cadabra, C-A-D-A Books. Y la verdad es que muy padre la experiencia. Les he comprado, creo que los libros los compro con ellos. Entonces, son de esos proyectos donde me gusta ir fomentarlos. Y a lo mejor ya no tiene nada que ver con el podcast, pero así se iba a llamar Amazon al principio, ¿no? ¿Cadabra o no? Puede ser, No, igual lo tienen, pero sí. ¿Es una editorial o venden cualquier libro? No lo venden, es una librería totalmente online, pero fuera de los lugares pues bueno, no lo tan conocía. conocidos, tan rimbombantes. Hawkers mínimo para México, y es opinión mía, ¿no? Pero sí, desde mi punto de vista es el primer D2C en México fuerte y yo creo que inspiró a muchas marcas, ¿no? ¿Ellos en qué año empezaron en España? Sí, Igual yo en creo- España es de los primeros D2Cs, ¿no? Sí, o sea, debería ser famoso, el que haya primero, petado. sí. Sí. Bueno, en España desde el 2018 mínimo. Ah, no, 2008, perdón. 2008. Perdón. Sí, fueron de los Sí, sí, primeritos, sí. primeritos. Wow. Bueno, es que ellos empiezan sobre todo a Facebook Ads, es lo que se les conoce como los que explotaron bien Facebook Ads, pero también fueron muy buenos en patrocinar a deportistas. O sea, era que todos los famosos de España, Sí, todos los drivers de MotoGP o de la Fórmula 1 llevaban las Hawkers, ¿no? Y creo que además también fueron los primeros que tenían las lentes polarizados. O sea, que se diferenciaba en todo, en el marketing, pero también en el producto, ¿no? O sea, que ahora ya todo el mundo vende lentes polarizados, pero en aquella época tener unos lentes polarizados con este efecto espejo era como algo nuevo. O sea, Y el costo. sí. Bueno, y hay también Naturalia Shop, que es la tienda de mi mujer, que si algo le he aprendido o el enfoque, la conocéis los dos, pero creo que le aprendí mucho de cuando no es tanto el volumen de transacciones, sino el enfoque en el paciente. Entonces, Ya. cuando todavía la veo, ponerle perfume a sus cajitas, todos los regalos, las notas personales, te acabas ilusionando, ¿sabes? No todo es tan masivo, no todo es grandes ventas. Hay cosas donde, no sé si ser rudimentario es la palabra, pero la personalización acaba generando grandes experiencias. Entonces, O sea, tú eres muy fan de la personalización. O sea, a ver, puedo llegar donde puedo llegar, pero o sea, ahora que ya sois una operación grande, ¿no? Y que... sí, intentas tener detalles, Claro. no todo lo que me gustaría, porque sí es un modelo donde al inicio puedes hacer de todo, pero si quieres crecer y no quedarte en un monotrabajo, tienes que ir ampliando cosas. Pero creo que más que lo que hagamos es el enfoque. Y cuando hay algo que está pensado la persona, que te logran dar con ese punto, con ese detalle, creo que ahí es Ya. un salto importante en calidad. Lo veo con mi mujer. Mi mujer, aunque tenga un producto fuera de stock, aunque le cueste comprarlo en lugar de con el mayorista con cualquier otro competidor, lo hace aunque pierda dinero. Entonces, para mí ese tipo de cosas son los que me siguen moviendo, ilusionando, porque sí somos digitales, pero seguimos siendo personas. Claro. De acuerdo, sí, sí. Nosotros decimos, haz cosas que no escalan. Creo que- Pero con cuidado, ¿no? Sí. Sí, creo que va parte del ADN también. Súper. Pues Checo, nada. ¿algo más quieras contarnos? No, al revés, que todos los que están dudando en cómo iniciar en e-commerce, que os busquen porque solucionáis muchas cosas.
de lo más duro que es la logística. Enhorabuena ahí también por todo lo que hacéis y por este tipo de iniciativas que creo que cuando compartís conocimiento y más como sois, sin esperar nada a cambio, muy generosos, creo que también ayudáis mucho a la categoría. Entonces, enhorabuena y gracias por tenerme aquí. No, tío, gracias a ti. Súper.